Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Puerto Rico, Colombia, Filadelfia, todo lugar, el mismo Georgia, todo lugar donde nos saludan. Un abrazo muy especial, me alegra mucho que hoy comencemos este día juntos y podamos ver la gloria de Dios, escuchar su voz que es tan importante. Vamos a entregarle ese tiempo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, toma nuestro corazón esta mañana. Límpianos, Espíritu Santo, de todo aquello que no te agrade, Espíritu de Dios, y permítenos disfrutar este tiempo contigo, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias, bendito Espíritu Santo, por este tiempo que nuevamente nos regalas, sabiendo, Señor, que tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todo lo creado. Señor, que solamente podamos escuchar tu voz esta mañana, esa voz audible, esa voz que llega a nuestro corazón, que tu palabra sea ese alimento que hoy necesita nuestra vida, Señor, nuestra alma. Bendice alma mía a papá, bendice alma mía a papá y no olvide ninguno de sus beneficios, porque tú eres el que rescata del hoyo mi vida, tú eres el que me corona de favores. Tú eres el que hoy me da tu misericordia que es nueva en este día, Señor, gracias. Hazme entender lo que yo no entiendo, Señor, abre mi entendimiento. Permíteme disfrutar tu presencia donde dos o más estamos en tu nombre, Señor. Y hay más de dos hoy ya, Señor, y tu presencia nos la has prometido. Y sin tu presencia nada se puede, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Dice tu palabra y yo lo tengo que disfrutar. Yo tengo que disfrutar esa presencia tuya, Señor. Por eso, permíteme hoy, bendito Dios, enfocarme en ti, pensar en ti y oírte a ti, oh Dios. Quita todo espíritu de distracción, toda mente dispersa, Señor, en el nombre de Jesús. Y colócanos, enfócanos, Espíritu Santo, en ti, en lo que estamos oyendo y en lo que vamos a hacer respecto de lo que tú nos indicas, Señor, lo que tú nos estás edificando, instruyendo, en tus consejos, en todo lo que tienes que sale de tu corazón para nosotros, tus hijos y tu pueblo. Aquí estamos, Señor, y este día lo recibimos con alegría y con mucha gratitud en nuestro corazón. Gracias por tu fidelidad y por tu amor que es eterno y que nunca cambia, Señor. Espíritu Santo, únenos a todos en ese mismo sentir a través del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, para que hagamos un templo que te agrade, Señor, un templo de adoración y de servicio a ti. Espíritu Santo, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, con mucha alegría de encontrarnos aquí delante de Dios para escuchar esta su palabra. Y estamos en el tema, Señor, dame más sabiduría, ¿verdad? Y ayer estábamos hablando de qué es ser una persona impulsiva. Entonces ya vimos que las personas impulsivas es un rasgo de la personalidad y que se caracteriza por actuar sin pensar de una manera adecuada y sin pensar en las consecuencias que van a traer esas acciones. Las personas impulsivas actúan de forma precipitada, no consideran las posibles repercusiones y no prestan atención a los detalles importantes. Entonces esa parte de la impulsividad se manifiesta en diferentes áreas de la vida de la persona.
desde las decisiones cotidianas hasta las interacciones sociales y laborales. Pues vamos a ver un ejemplo de un hombre impulsivo en la Biblia, y ese fue Pedro. Vamos a ver a Pedro. Pedro y el hombre impulsivo. En Mateo 26, del 31 al 35, dice la Biblia que Jesús predice la negación de Pedro. Dice, en el camino Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, mire que esa palabra declarar es bien peligrosa. Cuando no se tiene una seguridad en el corazón y en el carácter de la persona. Dios conoce el corazón de todos nosotros. Y Pedrito le dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Imagínense pues, es una persona impulsiva, por eso hace que también en el ambiente, en lo laboral, las relaciones interpersonales, también o sea, piensen como él y se acomoden a cosas que no se van a cumplir. Porque el Señor, en ese momento que lo toman preso, que lo llevan como que fuera lo peor de la vida, ¿cierto? Todos los discípulos lo abandonan. Él se queda solo. Y dice que, me imagino que entre esos discípulos estaba el mismo Judas jurando, jurando. Dice, y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces vemos aquí que nos enseña mucho Pedro. Cualquiera de nosotros puede ser Pedro. Pedro estaba en ese momento lleno de cobardía, negando por 3 veces que conocía a Jesús. Y aunque es imposible que ocurra, sin embargo, podemos preguntarnos, ¿qué pasaría con nosotros si Cristo nos negara delante del Padre que nos conoce, tal como hizo Pedro a Jesús? ¿Qué pasaría si Jesús allá delante del Padre dijera, yo no conozco a esta persona, no sé quién es? No cabe duda, miren, yo me ponía a pensar, ¿cierto? Que él tendría muchas razones para hacerlo, para avergonzarse de nosotros. Él tendría muchas. Mientras que ningún hombre tiene un solo motivo para avergonzarse de Jesús, para avergonzarse de él. Y por esto es aún más imprescindible que como nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nos avergonzamos a veces del Señor, en ocasiones nos avergonzamos. Todos nosotros de una u otra manera le hemos fallado al Señor, de muchas maneras. Y cuando esto ocurre, normalmente no nos gusta que lo sepan, ni que nadie se dé cuenta de eso. Sin embargo, en los 4 evangelios se hace pública la negación de Pedro. Por eso, millones y millones de creyentes de todas las generaciones han llegado a tener conocimiento de esto. Los 4 evangelios lo hicieron público. Entonces, no obstante, en este caso fue el mismo Pedro, el primero en contarlo. Imagínense, fue el mismo Pedro. Porque en el Evangelio de Marcos, él recogió el testimonio del apóstol y sus expresiones con el Señor. Nosotros hoy estamos viendo en Mateo, pero los 4 cuentan la negación de Pedro. Y esto se oye por toda parte, entre nosotros los cristianos. Entonces, ¿qué interés podría tener Pedro en hacer público un fracaso tan vergonzoso y que tanto dolor le había causado? ¿Por qué lo quiso contar? Bueno, pensamos que la razón fue porque lo hizo para que nosotros podamos aprender importantes lecciones a partir de lo que le ocurrió a él.
Además, debemos recordar que la Biblia no es un libro que esconde los fracasos de los hombres ni los idealiza. La Biblia es un libro que desnuda el corazón de todos los hombres. Nosotros a veces tenemos la tendencia, ¿cierto?, a esconder las cosas, pero la palabra de Dios nunca lo hace. Desnuda el corazón. Por eso dice que ¿quién conocerá el corazón del hombre? Y el mismo Dios contesta, yo lo conozco. Es el único que lo conoce. Entonces debemos de estar agradecidos de que sea así, porque consideramos que todos nosotros llamados hijos, hombres de Dios, mujeres de Dios, y los que aparecen en las escrituras, viendo sus fracasos y también sus victorias, nos resulta a todos nosotros sencillo identificarnos con ellos. Ninguno de nosotros en este tiempo es mejor que aquellos hombres de la Biblia, aquellas mujeres de la Biblia, porque todos tenemos imperfecciones, porque qué tal que se tratara solo de personas perfectas, ¿verdad? Que todo fuera la perfección, pues no tendría ninguna utilidad para nosotros leer la Biblia, porque Dios desnuda el corazón. Entonces, nosotros a veces juzgamos las personas y las juzgamos con un juicio severo, pensando que de pronto nosotros somos los más santos, los más perfectos, y por eso el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces Pedro, primero que todo, comienza esa historia porque él estaba en un lugar equivocado. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que cuidar nuestra parte espiritual en todo sentido. Ya el Señor conocía el carácter de Pedro y él sabía que era miedoso, que era temeroso, que era impulsivo, que tenía un carácter que todavía no se había dejado formar del Señor. Esa noche cuando la turba empezó en el Sanedrín y se había presentado ya en el huerto de Getsemaní con la intención de arrestar a Jesús, Pedro no había dudado ni un momento en sacar su espada, ¿cierto?, con la intención de enfrentarse contra ellos. Y en esa intervención, recordemos que había un soldado con el siervo que era el siervo del sumo sacerdote, y él lo había herido. Y sabemos que Jesús lo solucionó inmediatamente, que fue cuando le cortó la oreja, ¿cierto? Y entonces vemos a Pedro en este incidente. Y después de eso lamentable que pasó, imagínense ustedes allí en esa parte cuando Pedro saca la espada y eso es lo que hace. O sea, en la carne, actúa en la carne. Después de eso, podríamos suponer que Pedro no volvería allí a ese lugar, ni pasaría por la casa del sumo sacerdote, porque había ocurrido eso. Pero precisamente en el momento que fue arrestado el Señor, Pedro estaba en la casa del sumo sacerdote. Y la criada de él fue la que lo reconoció como discípulo de Jesús. Y a pesar del evidente peligro que esto suponía para él, aún así siguió allí. O sea que Pedro era terco, no medía el peligro y no le interesaba. Y por eso es que el Señor le dice. Entonces Pedro llegó mucho más lejos que los demás discípulos, es verdad. Él se atrevió a muchas cosas con el Señor. Pero el Señor ya le había dicho, por el momento no me podrás seguir. Y él no lo quiso hacer, él no quiso hacer caso. Era desobediente a las instrucciones del Señor. El Señor luchó mucho con Pedro. En Juan 13, 36 al 37, dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirá después. Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Sí? Todas esas palabras le salían a Pedro de su boca en medio de toda la gente, de los discípulos. Y esa noche estaba en el patio del sumo sacerdote mientras Jesús era juzgado. No, pues entonces ese hecho de Pedro no lo podemos asociar como
Pedro tan leal, ¿no? Estaba allí, no, porque en ese caso, si la lealtad de él hubiera sido cuando el Señor le habló, ¿cierto? Cuando le dijo, oh, ahora no puedes venir conmigo, él se hubiera quedado donde el Señor le habría dicho. Entonces allí no es de lealtad, allí es que no obedeció, porque si él hubiera obedecido, no habría seguido a Jesús hasta allí, no se habría metido allí a la casa precisamente de donde estaba el problema, donde hubo la turba ese día, donde se cortó la oreja al siervo, me imagino todo lo que pasó. Otro detalle es que mientras esperaba para ver qué ocurría con Jesús, porque él se hizo de lejos a mirar qué ocurría con Jesús, qué iba a pasar con él, se acercó a los alguaciles que calentaban el fuego y ahí se mezcló con ellos como si fuera uno más. Entonces el hecho de encontrarse en ese lugar supuso un acto de absoluta desobediencia al Señor, al unirse, al reunirse, al juntarse con los enemigos de Jesús. Y ese fue el primer paso de su negación. Ese fue el primer paso. Él no le, todas sus emociones, todo lo que él experimentaba lo llevaban a cometer muchos errores. Entonces tenemos que reconocer que muchos cristianos hacen lo mismo muchas veces. Se revuelven unos con otros y en lugar de resaltar la diferencia con el mundo, se comportan muchas veces como con ellos igualmente, para evitar que hablen mal de ellos o para que evitar que se ridiculicen, se burlen de ellos. Y esa es una forma también de negar a Jesús. Esa es una manera también de negarlo a Él. Entonces tal vez nosotros podamos decir que no, es que yo estoy de amistad con esta persona para que se convierta al Evangelio, para que crea en el Señor. Pero cuando nosotros hacemos eso, nos comportamos como ellos y dejamos de ser luz y sal para el mundo como es el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. En Mateo 5, del 13 al 16, el Señor habla de la enseñanza acerca de la sal y la luz. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. Ese es lo que Dios espera de cada uno de nosotros ya cuando hemos entendido este camino por donde vamos. Entonces, uno, ser la sal de la tierra. La sal es lo que da sabor, ¿cierto? A la comida. La sal es lo que preserva los alimentos, la carne cuando la salamos. La sal es lo que hace el gusto de las cosas en el paladar diferente, ¿verdad? Pero dice que si no tiene sabor, dice, la pisotearán como algo que no tiene valor. Imagínense que nos compara así el Señor cuando dejamos de ser esa sal que trae al ambiente algo diferente. Y es muy triste que hoy la iglesia no está así. Hoy no se ve la sal en la iglesia. Y al contrario, hace que muchos no quieran estar juntos y quieran revolverse de pronto como normal. Ven las cosas como, ¿qué voy a creer yo más en esto? Esto no me está dando resultado. Y entonces, ¿el propósito cuál es? El último, el versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. Y ese todos incluye desde la casa de nuestro hogar, nuestra familia misma, hasta afuera, donde el Señor nos coloque.
Entonces, Pedro, cualquiera puede ser Pedro de nosotros, estaba dejando de cumplir este propósito. Entonces ahí usted puede decir, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Bueno, ya el Señor te lo está dando hoy. Ser la sal y la luz de la tierra. Lo habla específicamente el Señor, una enseñanza. ¿Y dónde estamos nosotros? Escondidos de ser esa luz. Dice que se pone la lámpara, dice no se pone debajo de una canasta, sino se coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Comienza por la casa. ¿Sí ve? A todos los que están en la casa. Comienza por nosotros, la familia, el lugar donde nosotros vivimos. Que sepan, ¿cierto? Que nosotros tenemos una relación con el Señor, una relación personal. Una relación de que no nos vamos a esconder, que si hay una necesidad, nos puedan decir, vea, ore por mí, llame a esta persona para que venga y me ayude en esta situación, darnos a conocer. Entonces, ese es el propósito, uno de los propósitos que Dios ya ha puesto en nosotros. Y eso era Pedro también, eso eran sus discípulos. Entonces vemos la negación de Pedro. Seguramente el propósito de Pedro era observar el proceso sin ser reconocido, sin que nadie lo reconociera. Pero nosotros no nos podemos esconder. Por eso dice, una lámpara no se puede esconder. Y una criada se dio cuenta que era uno de los discípulos de Jesús, del Señor. Y después de acusarle directamente, lo siguió por el patio del sumo sacerdote diciéndole también a todos los demás, este es de Jesús porque habla como él. Entonces de repente esa mujer había puesto el apóstol Pedro en graves problemas. Entonces las acusaciones lo llovían por todos lados. Aquello era suficiente como para ponerlo totalmente los pelos de punta, nervioso. Y es cuando él se acerca al fuego para calentarse, porque era un tiempo de frío, y se dio cuenta de que se estaba quemando. Se estaba quemando, porque era demasiada la opresión que sentía. Y de pronto pensó cómo salir de esta situación en que me he metido cuando ya Jesús le había dicho, no me puedes seguir ahora. Entonces el terror se apoderó de él y al verse encerrado, se dio cobardemente a las preguntas de aquella criada curiosa que lo seguía. Entonces vemos ahora al que era valiente y arrojado, ¿cierto? Que le dijo al Señor todas esas palabras, del corazón amante, la voluntad presta, negando a su maestro, con juramentos, diciendo que no lo conocía, invocando todo tipo de maldiciones sobre sí mismo, si no decía la verdad. Qué tremendo. Él dijo una cantidad de palabras fuertes, ¿ve? Entonces, ¿dónde había quedado aquella fidelidad que había prometido hasta que la muerte, él moriría por el Señor? ¿Dónde había quedado todo eso? ¿Y dónde quedaba lo que él alardeaba delante de los apóstoles, mostrando una firmeza que no tenía? Y en un momento se desmoronó. Negó al Señor, ¿sí? Sin que para ello hubiera necesidad de interrogatorios ni torturas, sino tan solo unas preguntas de una criada. A él no lo cogieron a torturarlo, como hacen con las personas cuando le quieren sacar la verdad, ¿no? ¿Y cómo podía él decir que no conocía al Señor si había pasado tantos tiempos con él tan especiales de su vida? Jesús había estado con él en su casa y había sanado a su suegra. Jesús había usado su barca como púlpito improvisado y habían ido juntos a pescar. Jesús lo había elegido como uno de los apóstoles y lo había enviado a predicar. Había subido con el Señor al monte y había visto la transfiguración del Señor. Lo había salvado de ahogarse en el mar de la Galilea y lo había visto que había caminado con el Señor sobre las aguas.
Eran muchos, muchos los momentos vividos juntos ante el Señor, con el Señor, para que Él dijera que no lo conocía. ¿Pero qué? El miedo a que lo mataran, porque yo moriré por ti. Pero cuando las multitudes seguían a Jesús con admiración, cuando las multitudes alababan al Señor y lo admiraban por todo lo que hacían, los milagros y todo lo que veían del Señor, Pedro disfrutó de ese prestigio, de ser su discípulo. Disfrutó de todas esas admiraciones que también Jesús lo reconocían como el Hijo de Dios. Pero ahora que el Señor había estado ya preso ya por los mismos enemigos, Jesús había quedado abandonado, despreciado, lo habían torturado, tenía que pagar ese precio que él ya se los había dicho a ellos. Me van a hacer esto, 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 hasta perder la vida, entregar la vida, porque a él no lo mataron, Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Él no soportó, se olvidó y sus emociones, su impulsividad, el no tener la inteligencia espiritual, el no tener la sabiduría espiritual, el manejar su carne, lo llevó a negar al Señor. Entonces, negar cualquier relación con Jesús podía traer muchos beneficios temporales en ese momento, pero por temor a algo, como era la muerte y temor a todo lo que venía encima, porque eran, imagínese usted esos momentos tan revoltosos en ese lugar donde estaban tomando a Jesús para llevárselo preso. Nosotros no somos distintos a Pedro, es la verdad. Nosotros no somos distintos. Usted tiene que pensar hoy en qué momento yo he negado al Señor. ¿Cuántas veces se me ha presentado y yo no he podido hablar, yo no he podido decir? Pedro todo esto lo llevó a descubrir que era mucho más débil de lo que él se había imaginado. Por eso, bueno, hay dos visiones que nosotros son importantísimas. Todas las visiones son 5, pero las principales que nosotros debemos de tener claras es la visión de Dios, quién es Dios para mí en todos los ámbitos de mi vida y quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis problemas? Que yo los conozco íntimamente, porque el Señor ya lo sabe, todo lo sabe de mí, pero yo a veces ni uno mismo se conoce hasta que no pasan situaciones que lo llevan a una prueba o a una cosa como Pedro en ese momento, ¿no? Entonces este triste incidente de Pedro quedó recogido en las Escrituras para nuestra propia edificación y él mismo lo cuenta. Porque nosotros también estamos inclinados a pensar que podemos ser más fuertes que otros y realmente no lo somos. La fortaleza nuestra está en el Señor. Si nosotros no lo tenemos a Él, no podemos en ningún área de nuestra vida sentirnos que ya podemos, porque somos con una naturaleza caída, recordémoslo. Entonces, esa naturaleza caída del hombre es así de débil. ¿Sí? Y aún en el mejor de los hombres, el que lleve la altura más grande donde lo haya puesto Dios, eso mantenía a Pablo cuidándose. Él mantenía cuidando todo esto. Entonces nadie puede considerarse lo bastante fuerte para decir que está libre de caer y jugar con el pecado, las tentaciones. Y creer que yo le puedo decir al Señor toda esa cantidad. ¿Cuántas personas le hacen promesas a Dios en todo sentido y no se las cumplen? Y piensan que Dios eso no lo tiene en cuenta. Y Eclesiastés 5 nos advierte de no hablar precipitadamente y no cumplir. En 1 Corintios 10:12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Tengan cuidado. 1 Corintios 10:12. El que crea estar firme, mire que no caiga. En esta traducción viviente dice, si ustedes piensan sus pensamientos, les hacen creer que están firmes, tengan cuidado de no caer.
La Biblia nos instruye, el Espíritu Santo nos dice, porque nuestra confianza tiene que ser en Él. Todo lo que hacemos, lo que tenemos, lo que sabemos es gracias a Él. Entonces, ¿cómo comienza ese proceso de esa caída de Pedro? Pedro tiene una serie de pasos que desembocaron esa negación. Eso no se trató de una caída repentina, sino de un proceso que nosotros debemos considerarlo para sí mismo evitar, porque todas las cosas que le suceden al creyente, al cristiano, no son repentinos, sino que ya llevan un proceso, ya han ido acumulándose en su carácter, en su desobediencia, en su terquedad, en no oír las instrucciones de Dios. Entonces, lo primero que vemos es que él tenía mucha confianza en él, una confianza excesiva en sí mismo, al punto de no hacer caso a las advertencias que Jesús le estaba dando en ese momento. Entonces, él confiaba muchísimo en que él podía lograr todo, porque había de pronto tenido momentos de éxito con el Señor. En Marcos 14, del 29 al 31, dice, Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te dejaré, te negaré. Y los demás juraron lo mismo. O sea, es un cuadro de juramentos. Por eso allí el Señor, cuando viene ya no dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Que tú sí seas sí, tú no seas no. O sea, los juramentos no deben estar en un corazón que tiene al Señor, porque tarde que temprano nosotros vamos a dejar. Y hay personas que dicen, sí lo voy a hacer eso. ¿Cuántas veces han quedado mal? Entonces allí es donde comienza la mentira, ¿cierto? Meterse la mentira en el corazón, el doblez, porque no es así. O sea, tenemos que ir a orar y decirle, Señor, yo quisiera hacer esto, quisiera poder cumplir en esto, quiero hacer esto contigo, quiero levantarme muy temprano, quiero volverme una persona estudiosa de tu palabra, quiero hacerlo, ayúdame, Señor. Pero le tenemos que mostrar al Señor que sí de verdad lo queremos hacer y que Él meta su mano en ayudarnos. Dame dominio propio en esto. Ayúdame, Señor, conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fallas, qué cosas nosotros hemos prometido y no hemos cumplido para empezar a cerrar esas puertas. Porque si nosotros no mentimos y mentimos con el Señor siempre, o sea, si usted lo hace con Dios, lo hace con todo el mundo, porque allí se pierde ese temor, ese respeto a lo que Dios ha dicho. Eso le pasó a Pedro. Entonces la fortaleza nuestra está en la oración y en las vigilias que hagamos con el Señor, en los tiempos que pasemos con Él, en la intimidad con Él, en intimar con Él. Pedro no ejerció la vigilancia en la oración que el Señor le había recomendado. Marcos 14, 37 y 38. Mire que fueron casos que fueron sucediendo en su vida personal. Marcos 14, 37 y 38 dice, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo es débil. Hermosa esta enseñanza para todos nosotros. Entonces, cuando la persona abandona sus tiempos de oración, la oración es el recurso, es el arma más eficaz que puede tener el cristiano. Y no son oraciones de 5 minutos, son oraciones, tiempos con el Señor, en donde usted se vuelva, y hay niveles de oración que lo vamos a ver, esos niveles de oración, donde nos tenemos que meter ya, o sea, dejar de ver solamente lo plano para ver lo sobrenatural. Pedro falló en esto, lo encontró dormido, encontró a todos, pero mire, ¿a quién se dirigió?
¿sí? Dice, encontró los discípulos dormidos y le dijo a Pedro. O sea que Pedro ya llevaba un comportamiento. Entonces Pedro influía en los demás. Pedro era el que influía. Tenía un liderazgo tremendo, Pedro. Era un líder en potencia. Él influía en los demás. Pero era débil, estaba débil, o sea, no obedecía al Señor y ahí le da esa instrucción. Entonces, por eso cualquiera de nosotros es Pedro. ¿Cuántos hay que se quedan dormidos en los devocionales? ¿Cuántos hay que se quedan dormidos? Un tiempo de oración y resultan profundos. Todo nos ha pasado en algún momento. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu palabra. Gracias, Papito Santo, porque tú nos das la oportunidad siempre, Señor, siempre de analizarnos a nosotros mismos. Primero conocerte a ti, oír tu voz, saber lo que te agrada, lo que quieres. Y aquí nos pides 1 hora al menos, 1 hora en lo mínimo, Señor, para que nosotros podamos vencer las tentaciones. Y el Espíritu siempre estará dispuesto, eso es lo que tenemos, por eso nos gusta la alabanza, nos levantamos, queremos agradar al Señor, el Espíritu está dispuesto, está vivo en nosotros, porque es el Espíritu Santo, es tu mano poderosa quien dio vida a nuestro espíritu. Pero la carne, Señor, batalla con nosotros y muchas veces nos sometemos es a la carne y no al espíritu. Por eso, Señor, la oración, ayúdanos a orar como conviene, porque qué hemos de pedir cada día no lo sabemos, pero tú, Espíritu Santo, que conoces todo, nos ayudas a interceder con gemidos indecibles, dice tu palabra en Romanos 8. Por eso, Señor, hoy nos presentamos ante ti, te damos gracias, porque cualquiera de nosotros es ese Pedro que te dice a ti, sí, te amo, pero Señor, en desobediencia, en actitudes y conductas que nosotros mismos después nos vamos a extrañar y a decir, ¿por qué caí? A llorar amargamente como luego lo hizo Pedro. Cuando más adelante el Señor, Él recuerda las palabras del Señor, cuánto podemos llorar amargamente. Pero lo lindo es que Dios trata nuestro corazón, trata nuestra vida, nos da oportunidades de volver a restaurarnos, de ser leales, sinceros, de reconocer, Señor, yo tengo esta debilidad. Señor, me quedé dormido porque todavía me cuesta, Señor, ser sinceros, transparentes. A veces pensamos que Dios nos va a castigar por todo esto, pero Él siempre tiene las instrucciones más hermosas para nuestra vida. Siempre salen palabras de amor, de instrucción, de cuidado, como lo hizo con Pedro y lo hará con cualquiera de nosotros, sus hijos. Señor, gracias. Gracias, Dios, por este día que nos regalas. Gracias, papá, porque cualquiera de nosotros lleno de debilidades está contigo, pero tú miras ese el corazón que quiera cambiar, que te quiera obedecer, que quiera someterse, que quiera entender, Señor, sí, yo te necesito. Espíritu Santo, gracias porque nos das hoy sabiduría e inteligencia espiritual. Danos más sabiduría en este día. Llénanos de esa inteligencia espiritual, llénanos de temor de ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a ti y el conocimiento a ti es la inteligencia, Señor. Ya nos dijo tu palabra. Y yo quiero tener todo esto, papá, para poder caminar en esta vida como a ti te agrada, para ser la sal y la luz del mundo, para cumplir el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra, Señor. No nos pusiste a solamente trabajar y escondernos detrás en una empresa o en un lugar donde nos olvidemos de ti. Y ser la luz y la sal de la tierra, Señor, son propósitos muy hermosos, pero tenemos que comenzar por nuestra casa. Tú eres esa luz en nosotros y no podremos brillar, no podemos ser la luz si tú no lo eres en nosotros, Señor. Si no te entregamos nuestras áreas, si no nos convencemos que necesitamos, bendito Dios, caminar contigo por donde tú quieres que vamos, no por donde nosotros queramos estar, con personas que aún no quieren cambiar, no quieren obedecer al Señor, no quieren recibirle en su corazón. Bendito Dios, que se vuelven tercos, obstinados, que se burlan.
que pelean con el Señor, con sus leyes, con sus mandamientos, y nunca se convierten porque nunca quieren obedecer sus instrucciones. Señor, ayúdanos, danos discernimiento en este día y oremos por aquellas personas que nosotros amamos y que sabemos que, Señor, te necesitan, como pueden ser nuestros propios hijos. Oremos por nuestros hijos, todos aquellos que sabemos que son en su corazón se resisten a ese conocimiento de Dios. Oremos por aquellos que familiares, tíos, padres, abuelos, para que Dios tenga misericordia, tenga misericordia. Señor, ten misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por este día que nos regalas y por esta oportunidad de bendecir y escuchar tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Tenemos ahora nuestra oración por Jerusalén, por los peregrinos, porque pronto ya salen todos, ¿no? Y nosotros vamos a hacer una peregrinación también virtual para que nos acompañen y podamos también estar virtualmente con ellos en la peregrinación. Hoy a las 8 de la mañana empieza nuestra oración, así que todos unidos, quien quiera el link nos dice y nos unimos a un tiempo muy bonitos, 45 minutos, máximo una hora y ya. Y 6 de la tarde, oración de intercesión. Dios me les bendiga.